Le damos la bienvenida al estudio virtual de Sin Máscaras al licenciado César Gutiérrez Priego, experto en seguridad nacional y en temas de seguridad. Estimado, querido César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Manuel, un placer saludarte a ti y a Mir. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, César. Muy bien, muy bien. Contentos, animados y veo que bastante trabajadores, por cierto, ¿eh? Pues no queda de otra, ya sabes que hay que pagar las pensiones, si no, no se pagan solas. Entonces, pues ya ves, parecería broma, pero por eso es la motivación de todos los días salir a corretear las pensiones. Excelente, mi querido César. Oye, César, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, el día de ayer, Loret de Mola en W Radio expone unos audios donde pues presuntamente hay una negociación con el padre de Emilio Lozoya Tatman, en donde pues se está negociando ya sea la reducción de la sentencia, del juicio, de la condena, o bien algo que pueda salvar a la familia Lozoya, porque también está implicada la madre del exdirector de Pemex. Preguntarte si has tenido la oportunidad de oír estos audios, qué piensas al respecto, la intervención, la filtración de estos audios, o bien espionaje. ¿Qué piensas de esto, César? Fíjate, Manuel, tuve la oportunidad de escucharlos ayer antes de que los publicaran, incluso estuvieron circulando por medio de WhatsApp. Y obviamente pues, me imagino que nadie quería subirlos por el hecho de que se iniciaron carpetas de investigación, si recuerdas, respecto a la última filtración de audios que hubo de parte del fiscal general de la República. Creo que el análisis nos deja claro varias cosas. La repatriación de Emilio Lozoya fue pactado. Por lo mismo, se dice que no se podía promover un amparo, como lo hizo el defensor de Emilio Lozoya, de acuerdo a lo que se puede entender en esos audios. Pero me parece que parecería que quien filtra los audios y quien realiza las grabaciones es el papá de Emilio Lozoya. Y creo que el que en este momento se filtraran los audios, pues fue más como una venganza de carácter personal para demostrar que el fiscal general de la República, y en este caso el subprocurador, que es la mano derecha del fiscal, pues habían hecho una negociación de carácter personal respecto a la entrega y la repatriación de Emilio Lozoya, y donde nos hace suponer, de acuerdo a los mismos audios, que le dan y le explican la forma en que van a poder tener los beneficios de prisión domiciliaria por el hecho de supuestamente tener ciertos padecimientos del corazón, por lo que alcanzo a entender en los audios, tanto los que se dan con el fiscal general de la República como con este subprocurador. Y pues obviamente se presta a suspicacia, porque ¿qué significa que si Lozoya y en este caso su papá de forma directa hablaron con el fiscal general de la República? ¿Qué pasó después cuando se le revoca este beneficio y entonces ahora sí la Fiscalía General de la República va con todo en contra de Emilio Lozoya? Y creo que nuevamente deja mal la imagen del fiscal general de la República, porque si bien es cierto, por supuesto que se puede negociar ciertas cosas, porque lo que nosotros en este caso se supone que se está buscando es la reparación del daño patrimonial que se recibió en Pemex. Pero desafortunadamente ya nos hace pensar que entonces hubo un pacto para negociar la entrega de Lozoya para cuando fuera repatriado de España a México, y que muy posiblemente tenía que ver con esa información que él iba a otorgar a la Fiscalía General de la República, en donde iba a recibir un beneficio, ¿no? Respecto a esa información. Entonces creo que eso es lo que ya complica demasiado esta información. César, a ver, en el aspecto, o sea, ¿tú crees que este audio es el tiempo en donde Emilio estaba en arraigo domiciliario, no reciente? No, incluso yo creo que este audio es cuando apenas lo están repatriando de España a México. Eso es lo que yo entiendo, porque en todo el audio, es un audio largo en donde está una llamada con el fiscal general de la República y 3 llamadas con el subprocurador, por lo menos lo que yo tuve oportunidad de escuchar. Y ahí lo que te da a entender es que Emilio Lozoya sigue estando en España, que va a ser repatriado de España a México, y que
Por lo mismo, le solicitan que el amparo se desistan, porque lo que habían negociado, por lo que se entiende, es que Emilio Lozoya iba a venir a México. Estando en México, él ya iba a traer toda la documentación de su médico, en donde tenía ciertos padecimientos del corazón, y iba a poder optar por un beneficio. Eso es lo que yo entiendo de acuerdo a los audios, ¿no? Entonces, pues creo que por ahí es donde viene la cosa, mi querido Manuel y mi querido Manuel. Y qué bueno que lo aclara. Se nos acaba de ir un momento César, ahorita se vuelve a conectar. Qué bueno que lo aclara, porque esto es lo que sucede, Manuel, con los audios y con los videos en redes sociales, que a veces salen del contexto de la temporalidad y dejamos de entender muchas veces el contexto real del por qué se dan los audios. Tú sí sientes, César, que el fiscal queda mal parado con esto. Yo sí creo que queda mal parado. ¿Por qué? Fíjate, como te digo, yo entiendo que los audios, por lo que yo escucho, son de cuando Lozoya se encontraba todavía en España y iba a ser repatriado a México, ¿no? ¿Por qué lo dejan mal parado? Porque fue algo que no se conoció abiertamente y porque por medio de filtración se da a conocer ahora. Por supuesto, recordemos que tenemos una prensa que mucha de ella es muy profesional, pero mucha otra no, y que lo único que buscan es crear diferentes percepciones. Creo que eso es lo que hace al dejarlo mal parado. ¿Por qué? Porque por supuesto que se pudo haber dicho en su momento, ¿no? Incluso pudo haber salido ya la Fiscalía General de la República a aclarar y decir, sí, por supuesto, para que el trámite de repatriación de Emilio Lozoya fuera muchísimo más rápido y no se estuvieran parando ni en España ni en México. Lo que optamos fue por una negociación para que cuando él llegara a México se realizara la reparación del daño y fuera testigo colaborador. Eso es lo que creo que la Fiscalía pudo haber salido a explicar, a decir, y no hubiera habido mayor problema. Por supuesto que existirían personas que no estarían de acuerdo y a lo mejor emitirían diferentes puntos de vista por no estar de acuerdo, pero eso no quita que es legal. ¿Cuál es el problema? Que al momento que se hace la filtración, entonces ya parecería que se hizo no algo que sí está dentro del marco de derecho, sino que hicieron algo ilegal. César, me gustaría preguntarte acerca de la estrategia de seguridad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El día de ayer fue cuestionado por reporteros de La Mañanera, incluso planteando por, pues, enésima vez, si consideraría reconfigurar, cambiar la estrategia de seguridad que, pues, célebre mediáticamente se le ha nombrado la de abrazos, no balazos. Justamente estábamos viendo un flyer, una imagen que había compartido el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, que me gustaría mucho que lo viéramos juntos, que es ese en pantalla, en donde, pues, por lo menos el único descenso que se ha registrado con la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador es en el año 2021, con 3,000 con 33,316. Con 33,000 316 asesinatos, ¿no? A diferencia del año pasado, 2020, con 36,000, es decir, una diferencia de 3,000 muertos menos, y en lo que va del año se registran alrededor de 10,885. Preguntarte, César, si a estas alturas del gobierno la estrategia de seguridad, desde tu punto de vista y tu experticia, son las adecuadas ya a estas alturas del gobierno, si lo correcto es seguirle apostando a esta estrategia de seguridad, tocando la base social con los programas sociales, atender las causas, o si se debería de plantear un modelo híbrido en el cual, pues, no haya tantos abrazos. Mira, Manuel, creo que el gobierno federal conoce exactamente cuáles son las problemáticas. Tan es así que los vemos todas las semanas en la mañanera, donde dan los diagnósticos exactos de qué es lo que pasa en cada entidad de la República, en cada estado, cuál es la problemática. En algunos es el robo, en otros es el homicidio doloso, y hemos visto, ¿no?, cómo sí tienen los análisis. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo veo aquí? Abrazos no balazos se ha tergiversado. No es que abrazos no balazos esté mal. Creo que el uso de la fuerza siempre ha sido facultad única del Estado.
El problema es que los mismos grupos criminales han sabido cómo ir por delante incluso de las fuerzas federales, ¿no? En este caso Guardia Nacional, Ejército. Ellos ya entendieron que a balazos no le pueden ganar al Ejército ni a la Guardia Nacional. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han creado campañas de desprestigio que utilizan a medios locales o regionales y que después son retomados por estos medios de información tradicionales a nivel nacional y lo terminan haciendo como una verdad indiscutible. Y eso lo que ha hecho es ir creando una percepción de inseguridad dentro de lo que es la misma sociedad mexicana, cuando la realidad es que el do de pecho de la seguridad nacional, en este caso de la seguridad pública, lo tenemos que ver a partir de este momento. ¿Por qué? Porque se van a graduar la primera generación de oficiales de la Guardia Nacional, ya como oficiales de la Guardia Nacional, en primer lugar. En segundo lugar, porque ya estamos viendo que hay más de 20 estados de la República que tienen la misma ideología que la presidencia de la República, porque recordemos algo, el delito de homicidio es un delito del fuero común. Si no hay un trabajo coordinado entre las entidades federativas y el gobierno federal, es imposible que el gobierno federal pueda acabar con toda la problemática que existe a nivel nacional. ¿Por qué? Porque incluso los despliegues de la Guardia Nacional, con todo y que ya tenemos una Guardia Nacional de más de 100,000 elementos, no tiene la capacidad para acabar con todos los delitos que existen en el país. Recordemos que la mayoría de los delitos, cerca del 80% de los delitos que se cometen y que es la mayor cantidad del índice delictivo, son delitos del fuero común. Cuando los estados de la República renuncian al derecho de brindar seguridad pública, que es un derecho humano que tiene cualquier individuo, pues por supuesto que tiene que entrar a la federación. El problema es que no solicitan la ayuda de forma directa y lo único que hacen es lavarse las manos creando la falsa percepción. Un ejemplo clarísimo, lo que sucedió lamentablemente en Chihuahua, donde todos sabemos que es el gobierno estatal el responsable de cuidar esa zona, ¿no? Tarahumara, y que ahora tratan de salir a desviar la atención diciendo que es una responsabilidad del gobierno federal, cuando incluso la persona que fue señalada de cometer el homicidio de estos padres jesuitas tiene 4 años con una orden de aprehensión que la Fiscalía del Estado de Chihuahua no ha podido o no ha querido cumplimentar. Y él se andaba paseando como si nada, tenía así que era dueño de un equipo de béisbol y era el dueño y amo de la región. Entonces, por más que me digan, la federación no puede llegar a realizar el trabajo que le correspondería a las entidades federativas. Y las entidades federativas no les gusta que entre a la federación porque entonces el negocio que puedan tener los jefes policíacos o los políticos locales, pues se les acaba. Y es el grave problema, que aparte ahorita pues hay una campaña en donde lo que se trata de crear es que la gente tenga la falsa percepción de inseguridad. Por supuesto que es un área de oportunidad en donde tenemos que mejorar, eso no lo podemos negar. Y créeme que yo, que vengo del gremio militar y que yo he defendido al personal militar desde hace más de 20 años, me encantaría ver a la Guardia Nacional y a los elementos militares tener la oportunidad de ir en contra de los delincuentes, pero también entiendo que somos un país en donde tienen que respetar los derechos humanos y no quisiera yo ver a mis hermanos militares el día de mañana, como en el sexenio de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto, que estén llenas las prisiones militares y las prisiones federales porque ellos se pusieron a realizar su trabajo y los terminan acusando de violación a derechos humanos. Entonces creo que esa es la parte complicada, pero siendo muy realistas. O sea, tenemos que entender que cada una de las entidades federativas tiene que poner de su parte. Si no ponen de su parte, es imposible que la federación pueda dar cumplimiento con todos los delitos que existen en el país. Pero acuérdate que la seguridad pública es prevenir delitos, no perseguirlos. Si hemos mal equivocado en México, perseguimos los delitos hasta después de que suceden y lo importante es prevenirlos antes de que sucedan. Estás tocando un punto medular porque ahorita se quieren hacer ver o hacer entender en estas estrategias de la derecha o de la oposición, que son ya una continuidad, una constante, que el decir abrazos no balazos quiere decir que los voy a abrazar en lugar de, y tienen licencia para delinquir. Y no es así. Pero creo que es precisamente lo que estás tratando de plantear, que el decir abrazos no balazos no es una licencia para poder hacer lo que ellos quieran o una licencia para matar o para delinquir con impunidad, sino que es exactamente la parte de no usar, digamos, al ejército de una manera bélica, digámoslo de esta manera, para exterminarlos, porque antes se usaban estos
Ahorita que contaba el presidente me impresionó mucho, César, te lo comparto ahorita estábamos en la mañanera antier y nos contaba de cómo le habían platicado Lázaro Cárdenas, cómo le platicó al presidente el general que estaba a cargo de cuando se hizo la matanza del 68, cómo llegó con el general Lázaro Cárdenas a su casa a pues decirle lo que había pasado y la expresión que traía de pues teníamos que cumplir porque hubo una orden para matar, ¿no? Y precisamente yo creo que eso es lo que trata de decir el presidente con la parte de los abrazos, no balazos, de que desde la presidencia no va a haber una orden bélica en contra de mátalos en caliente, pues no, o sea, como mátalos en caliente, sino que los voy a capturar, los voy a procesar y los voy a llevar ante la justicia. Y también está el tema del Poder Judicial, César. ¿Qué opinas de esta? Porque ahí es donde caemos en el talón de Aquiles, la Fiscalía y el Poder Judicial. Mira, lo que pasa es que si bien es cierto el Poder Judicial, hay muchísimos jueces que se nota que son corruptos, también te puedo decir que hay grandes jueces, pero que no les apoyan para poder realizar el trabajo. ¿Qué es a lo que me refiero? Y siendo muy realistas, recordemos algunas detenciones que han hecho la Guardia Nacional o la Marina, Armado de México, y que terminaron dejando libres a los delincuentes. Y uno dice, oye, es que no puede ser, los jueces están involucrados con el crimen organizado. Sí, lo que pasa es que nos explican en las noticias que a lo mejor la Marina llegó, detuvo a una persona que no tenía una orden de aprehensión, supuestamente lo agarró en flagrancia, y la realidad es que sacan los videos del domicilio en donde los marinos se están metiendo a su casa sin una orden de aprehensión. Y pues por supuesto que cualquier juez, por más que quiera apoyar la detención de un delincuente, pues no puede dejarlo pasar, ¿no? Ese es el problema también en el que se ha caído, porque caímos durante muchísimo tiempo en muchos excesos. Es una situación que incluso hemos estado viendo, lamentablemente, en algunos estados como la Ciudad de México o el Estado de México, o como lo que vimos ahora que fueron las elecciones, ¿no? Allá en Aguascalientes, en donde la policía llegó y detuvo personas por argumentos ni siquiera lógicos ni legales, y que de todas maneras no pasaba absolutamente nada. Eso es lo que abrazos no balazos significa. Abrazos no balazos significa la autoridad tiene la responsabilidad y la obligación de respetar los derechos humanos. Y eso es lo que tiene que realizar. ¿Cuál ha sido el problema? Y es la parte que yo te explicaba. A ver, los grupos criminales, dependiendo de la región del país en donde se encuentran, en la forma de operar, ¿no? Lo hemos visto en Tamaulipas, por ejemplo, son más frontales y se enfrentan de forma directa con la Guardia Nacional y con el Ejército y con la Marina. Pero ¿qué es lo que vemos en Michoacán, en Guerrero, en otros lugares? No, ellos lo que utilizan es a civiles, ¿no? Desarmados, con mujeres y niños, tratando de provocar y agredir al personal militar que se encuentran armados para buscar una reacción. Si no existe una reacción, entonces filtrar los videos y terminar diciendo que lo que pasa es que son unos cobardes los militares, a dónde hemos llegado, y todo es parte de una estrategia. ¿Por qué? Si bien es cierto, como lo han dicho, cerca del 78, casi 80% de la mayoría de los muertos violentos en este país son entre grupos criminales. Lo que nosotros necesitaríamos es que incluso esa violencia no se diera, porque se tendrían que hacer las investigaciones y prevenirlas, ¿no? Recordemos, y no es justificación, la realidad es que esto viene desde el sexenio de Zedillo, se incrementó con Fox, se volvió a la locura con Vicente Calderón, y que con Enrique Peña Nieto lo único que hicieron fue hacerse tontos. Y quienes han pagado siempre el costo de esas decisiones somos la sociedad civil. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo ahorita? Y es normal. Hablan de que supuestamente hay una paz narca, ¿no? Por así decirlo, y hablan de que supuestamente hay un convenio de apoyo o de colaboración o de proteger a un cártel en específico, en este caso es el cártel de Sinaloa. Pero eso lo dicen porque querían justificar el hecho de que perdieron las elecciones, y curiosamente en los dos estados donde gana la oposición, el cartel preponderante del crimen organizado es el cartel de Sinaloa o cartel del Pacífico. Entonces, esa parte ya no la hablan porque dicen, es que ya rompimos récord de homicidios dolosos. Ok, y no me dices que supuestamente hay un pacto con los grupos criminales, entonces ya no cuadra el discurso narrativo, ¿no? Pero la realidad es que sí necesitamos
hacer trabajo de inteligencia y de coordinación. Si no se hace trabajo de inteligencia y coordinación con las entidades federativas para bajar los delitos, que en su gran mayoría son del fuero común, vamos a estar condenados al fracaso, y no importa que sea este gobierno o el que sea, no importa que sea mátalos en caliente o abrazos no balazos. Si no hay coordinación con las entidades federativas y con los municipios, que son el eslabón más débil en la cadena de la seguridad pública, estamos condenados al fracaso. Finalmente, estimado César, te la dejo ir como va. ¿Cuánto tiempo le queda a Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República? Yo pensé que los albures eran nada más con Vicente los días martes, pero bueno, ya me di cuenta. La pregunta, mi querido. Te la va a dejar ir, Sí, ya me la dejaron caer. Lo bueno que avisa, cabrón, lo bueno que avisa. Sí, me quedó claro. Fíjate, yo creo, y con todo respeto, que el fiscal general de la República ha hecho los suficientes méritos para que pudiese ser destituido. Y creo que no lo van a destituir. Creo que el fiscal general de la República va a seguir, y creo que va a seguir incluso esta campaña en su contra, en donde van a seguir con la filtración de audios. Con todo respeto, yo creo que el fiscal general de la República va a terminar un par de asuntos que por ahí tiene pendientes, y él mismo dará su renuncia, pero es en el momento y en las condiciones que él quiera. No porque los momentos políticos sean de acuerdo a lo que están buscando, porque si algo ha dejado ya claro el presidente es que le tiene confianza y que no lo va a cambiar. Y creo que lamentablemente esperábamos mucho del fiscal general de la República, pero mucho, y creo que nos ha decepcionado un poco a todos, porque el problema de filtraciones de audios de este estilo, lo único que hacen es terminar atacando la credibilidad de la fiscalía cuando no había necesidad de que fuese atacada. Y creo que la fiscalía se ha tardado en salir a aclarar qué fue lo que sucedió. Y creo que ese es el problema más grande que ha tenido el fiscal. Ha sido lento en el trabajo de las investigaciones relevantes o importantes que son noticiosas, y creo que a su vez no ha tenido una buena comunicación social para con los medios de comunicación, y eso ha sido aprovechado para que le estén pegando. Y recordemos pues también la situación de carácter personal que sucedió con lo de su excuñada y los hijos de ella, lo cual pues por supuesto que afectó duramente a su imagen, porque se pudo corroborar, de acuerdo a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues que se había cometido una violación a los derechos humanos de quien era su cuñada, y que hubo un exceso por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, también hay que recordarlo, pero que pues al ser el fiscal general de la República, pues era la suspicacia de que por qué si se llevó a cabo, ¿no? Y por qué a muchísimas otras personas pues, no hubieran podido tener esa oportunidad. ¿Crees que haya alguien en este país que pueda controlar a la hiedra de 1000 cabezas de la Fiscalía? Yo creo que hay gente con mucha capacidad, te lo digo honestamente. Yo creo que hay gente con mucha capacidad, ¿no? Yo en lo personal pensé que el doctor Gertz iba a tener la capacidad de poder hacerlo. Es un abogado inteligente. Yo incluso, para mí él era mi gallo para que se fuera a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Creo que él hizo un buen trabajo cuando estuvo en el sexenio de Vicente Fox. Optó por la Fiscalía General de la República, y a lo mejor no le llegó en el tiempo que le tuvo que haber llegado. Creo que desafortunadamente no ha podido, ¿no? Con esa hiedra, como tú lo dices, monstruo de 1000 cabezas. Pero creo que sí hay mucha gente que podría tener la capacidad de llegar a una Fiscalía General de la República, que lo primero que tendrá que hacer es limpiarla, subsanarla, y entonces sí, para que nosotros, lamentablemente nosotros en México, a las procuradurías les pusimos fiscalías, y la gente pensó que por arte de magia iba a cambiar absolutamente todo. Cuando sigues trabajando con las mismas gente, las mismas reglas, las mismas instalaciones, pues obviamente aunque le cambies el nombre y se escuche más bonito y rimbombante, la realidad es que no va a cambiar en gran cosa lo que nosotros todos buscamos, ¿no? Que es la procuración de justicia pronta y expedita. Bueno, pues ahí está la información. Yo sí quiero aclarar a la opinión pública que jamás me atrevería a cómo enseñarle a rezar al Papa. Se le quiere mucho, mi querido César, por temas ahí. Y bueno, querido César, es viernes, se inauguran las fallas técnicas. ¿Dónde podemos seguir
leyéndote. ¿Dónde podemos ir? O de plano, ¿a dónde acudimos? Mira, me encantaría, mi querido Manuel, pues recuerda que tuve COVID y apenas me estoy recuperando. Entonces, gracias a Dios no tuve muchas complicaciones, pero dentro de las cosas que tenemos prohibido hacer ahorita es tomar, ¿no? Por lo mismo, ni siquiera a Vicente, que lo agarramos de siempre, de a nuestro cochinito, le dimos para tomar, ¿no? La realidad es que pues los invito a mejor a mi Twitter, que es @CesarGutiPri, y cuando tengamos la oportunidad, pues obviamente tendremos fallas técnicas, Caguama Challenge y todo lo demás, pero por lo menos unas 2 o 3 semanas más andaremos de abstemios, tomando agüita de limón y agüita mineral cuando mucho. En ese caso, pues doble fortaleza y pronta recuperación de este pues pequeño percance de salud que pues ya sabemos que te hacen lo que el viento Juárez. Querido César, muchas gracias por estar aquí con nosotros, un fuerte abrazo y un saludo a todos. Al contrario, otro de vuelta, Manuel, Amir, que pasen buenas tardes, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, querido César. El abogado César Gutiérrez Priego entrándole sin máscaras. Échalo.